Bueno, iglesia, después de este tiempo de adoración, vamos a pasar a la exposición de la palabra. Si tiene su Biblia allí a la mano, le voy a pedir que me acompañe al libro de Malaquías, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Malaquías, capítulo 1, desde el verso 6 hasta el verso 14. Y mientras usted busca el pasaje, yo quiero contarle un poquito sobre el contexto histórico de este libro. Malaquías fue un profeta del Antiguo Testamento que profetizó en Israel después del exilio. Recordemos que por causa de su desobediencia, el pueblo de Israel fue sacado de la tierra prometida y fue llevado cautivo a otra nación, y así pasó por varias naciones. Pero después de muchos años, el Señor en su misericordia, siendo fiel a su pacto, pues les permitió regresar a su tierra. Así que Malaquías es uno de los mensajeros de Dios que profetizó en este periodo de tiempo. Profetizó varios años después del exilio y de la repatriación. Ahora, para este entonces, Israel estaba practicando una religión hipócrita. Ellos llevaban una vida espiritual descuidada y también tenían una actitud medio arrogante ante el Señor. Así que, ¿cómo respondió el Señor a esta situación? Bueno, Él envió a su profeta Malaquías para que exhortara al pueblo y para que el pueblo pasara de la religión hipócrita a la religión verdadera. Así que, a grosso modo, este es un resumen de lo que sucedía alrededor de este libro. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hacer lectura del texto. Vamos a ver Malaquías, capítulo 1, del versículo 6 hasta el versículo 14. Yo creo que ya todos lo tenemos ahí a la mano. Dice la palabra del Señor: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande en todas las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También decís, ay, qué fastidio, y con qué indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Hagamos una oración antes de
meditar en este texto. Padre, gracias Señor por este tiempo, por tu palabra. Necesitamos del Espíritu Santo para que seas tú hablando a nuestros corazones y seas ayudándonos a entender lo que tu palabra trata de enseñarnos en esta mañana. Señor, nuestro anhelo es ser reverentes a pesar de las circunstancias. Queremos brindarte una adoración que exalte tu nombre, que te glorifique. Así que yo te pido, Señor, que hoy a través de este mensaje tú nos recuerdes la importancia de tener reverencia en este tiempo y que a través de este pasaje nosotros podamos adorarte en espíritu y en verdad, adorarte a través de Cristo, pero también expresar con nuestro comportamiento cuán importante y glorioso eres tú para nosotros. Te pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ahora, si usted está tomando nota de este mensaje, puede colocar el siguiente título. Yo he titulado el mensaje de hoy, La adoración que Dios merece. La adoración que Dios merece. Debido a la cuarentena, muchas de las actividades que antes realizábamos en otros lugares las hemos tenido que trasladar a nuestra casa. Por ejemplo, en un principio, muchas personas tuvieron que dejar de ir al gimnasio para empezar a hacer ejercicio en la sala de su casa o en su patio, ¿verdad? Los niños y los adolescentes tuvieron que dejar el aula de clases para estudiar desde sus casas. Y también muchas personas tuvieron que dejar la oficina o su lugar de trabajo para laborar desde su hogar. Ahora, para algunas personas, no para todas, pero para algunas personas, esta informalidad tiene sus ventajas. Es el caso de algunos estudiantes. Ciertos alumnos ya no tienen que alistarse con tanta anticipación para ir al colegio. Mucha gente ya no tiene que invertir tanto tiempo en el transporte público para movilizarse hasta su lugar de trabajo y hasta se evitan un viaje incómodo. Y podríamos añadir a la lista también a las personas que están cómodas trabajando desde su casa porque ahora pues utilizan ropa menos formal, no tienen que llevar uniforme o cosas por el estilo. Entonces, para algunos la informalidad tiene sus ventajas, pero debemos ser conscientes que de alguna manera esta informalidad tiene sus desventajas, especialmente con relación a la adoración de la iglesia. En medio de tanta informalidad, los creyentes corremos el riesgo de perder reverencia en el tiempo de adoración. A causa de la cuarentena y el distanciamiento social, muchos cristianos pueden caer en el error de convertir el tiempo de adoración en un tiempo de simple observación. Es decir, podemos llegar a convertirnos en espectadores de un video. Reproducimos el culto de adoración, pero quizás al mismo tiempo estamos desayunando, estamos lavando la loza, estamos conversando entre nosotros, estamos viendo el Facebook, estamos caminando de un lado para el otro, etcétera, etcétera. Y si lo pensamos bien, esa es la misma actitud que tenemos cuando vemos una película en familia. Es una actitud informal. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos en relación con esto es, ¿qué piensa Dios sobre la informalidad en el tiempo de adoración? O más bien, ¿qué actitud espera Dios de nosotros en este tiempo? Bueno, yo creo que de alguna forma el Señor contesta estas preguntas a través del pasaje que acabamos de leer en el libro de Malaquías. Y como lo hemos visto, esta porción nos enseña mucho sobre la adoración que Dios merece o la adoración que Dios espera, que es una adoración reverente. Nos habla mucho acerca de lo que Dios merece. Así que, mis estimados hermanos, mi propósito con esta enseñanza es motivarlos a que aún en la cuarentena
nosotros le demos a Dios una adoración reverente. Aún en la cuarentena, yo quiero invitarte a que le demos a Dios una adoración reverente. No importa si estamos desde la sala de nuestra casa, desde nuestra habitación, desde nuestro estudio, aún a pesar de las circunstancias de la cuarentena, del distanciamiento social, debemos darle al Señor esa adoración que merece. Y eso es lo que yo quiero proponerles a través de este pasaje. Es lo que quiero que meditemos en esta mañana. Amados, nosotros necesitamos comprender este tema porque como seres humanos tendemos a olvidar que estamos delante de Dios. A causa de nuestro pecado muchas veces solemos olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Así que en medio de tanta informalidad, necesitamos que la palabra de Dios nos oriente para que podamos permanecer reverentes en nuestra adoración congregacional. Así que con esto en mente, a lo largo del mensaje, yo quiero que veamos dos encabezados. Quiero darles dos razones importantes de por qué debemos darle al Señor una adoración reverente en medio de nuestro servicio dominical. Entonces, el primer encabezado, el primer punto es el siguiente. Dios desea una adoración que le brinde honor. Leamos una vez más Malaquías capítulo 1 del versículo 6, pero hasta el versículo 8. Malaquías 1 del verso 6 hasta el 8. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no le ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. En estos versículos que acabamos de leer, encontramos un reclamo severo que Dios le hace al pueblo de Israel y que le hace específicamente a los sacerdotes del pueblo. Ahora, ¿en qué consiste ese reclamo? De acuerdo con el pasaje, el pueblo estaba deshonrando y menospreciando a Dios. Ellos sabían que Dios era su Padre y que era su Señor, pero no lo estaban tratando como tal. Por esa razón Dios les pregunta, si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honor? Si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Ahora, ¿cómo es que el pueblo de Israel estaba deshonrando al Señor? Bueno, del versículo 7 al versículo 9, vemos que Dios les dice que lo han deshonrado a través de la adoración que le brindan. Los sacerdotes estaban presentando animales cojos y enfermos. Y quizás para ustedes relacionar sacrificios de animales con adoración suena un poco extraño, pero recordemos que en el Antiguo Testamento la adoración del pueblo incluía sacrificios de animales y ofrendas de alimento, de comida. Entonces ellos cantaban, ellos oraban como lo hacemos nosotros, pero además de eso también ofrecían sacrificios. Y esos sacrificios no podían ser defectuosos. Observemos lo que dice Levítico capítulo 22 del versículo 21 al 22. Levítico 22 del 21 al 22. Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño,
tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con llagas purulentas, sarna o roña, no los ofreceréis al Señor, ni haréis de ellos una ofrenda encendida sobre el altar al Señor. Entonces, el pueblo de Israel, por mandato del Señor, no debía presentar sacrificios que tuvieran defectos. Pero ¿qué vemos en Malaquías? Vemos que el pueblo, y especialmente los sacerdotes, estaban presentando una adoración, unos sacrificios de animales cojos, enfermos, defectuosos y hasta robados. Es increíble. Entonces su adoración, en vez de transmitir honor, en vez de transmitir la gloria que nuestro Dios merece, demostraba desprecio, deshonra hacia nuestro Dios. Era como un acto irreverente delante de nuestro glorioso Dios. Ahora bien, para que podamos entender un poquito mejor la indignación del Señor que estamos viendo aquí en este texto, yo quiero darles una ilustración de la vida real, contarles una historia de la vida real. Hace un par de años, el presidente de Francia estaba saludando a una cierta multitud que se había juntado para un evento. Y en medio de esa multitud había dos jovencitos. Entonces el presidente de Francia se acercó para saludarlos y uno de ellos los saludó con irreverencia. Le dijo algo así como, ¿cómo va todo, Manu? O sea, como en colombiano o en buen colombiano le dijo, ¿cómo va la vuelta, Manu? Entonces, pues ese acto de irreverencia no fue bien visto por el presidente. Él no le dio al presidente el honor que merecía. Así que el presidente Emmanuel Macron le dijo lo siguiente: tú estás aquí en una ceremonia oficial y tienes que comportarte. Puedes hacerte el tonto, pero hoy vamos a cantar el himno nacional, así que me llamas señor presidente o me llamas señor. Imagínense esa confrontación tan fuerte delante de todo el mundo. Bueno, si el presidente de Francia se sintió deshonrado ante el saludo indecoroso de un jovencito, ¿cuánto más no se sentirá ofendido el Señor cuando presentamos una adoración que no le da honor y gloria, siendo que Él es más importante que cualquier presidente de cualquier país? Piense en esto por un instante. ¿Qué pasaría si el domingo por la mañana a nuestra casa llegara la reina Isabel de Inglaterra, o llegara el presidente de la República o la alcaldesa de la ciudad o un político que usted admire? Yo quiero que por un momento usted medite cómo cree que nosotros estaríamos vestidos para esa ocasión. ¿Cómo nos dirigiríamos hacia él? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Estaríamos lavando la loza, hablando entre nosotros, mirando el Facebook mientras esa persona nos habla? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, si no haríamos eso con un primer mandatario, ¿por qué si haríamos lo mismo en medio de nuestra adoración dominical, en medio de nuestro servicio de adoración? De hecho, este ejemplo que les estoy dando parte de lo que el Señor dice en el versículo 8. En el versículo 8, Él le dijo al pueblo: ese sacrificio, désenlo a un gobernante de su entorno a ver si él les va a recibir ese sacrificio. Evidentemente, el pueblo sabía que un gobernante de esa época no vería con buenos ojos un animal defectuoso como regalo. Eso no lo honraría. Bueno, si eran capaces, o más bien, si no eran capaces de ofrecer un regalo así a un gobernante de la época, ¿por qué sí iban a hacer eso con el Señor? ¿Por qué iban a actuar de una forma irreverente con el Señor de los ejércitos?
Mis hermanos, la actitud que tenemos en medio del servicio de adoración debe evidenciar lo que creemos acerca de Dios. Note que el problema del pueblo era que ellos sabían que Dios era su Padre y que era su Señor, pero no lo trataban como tal. Eso no es lógico. Eso no es lógico. Por lo tanto, si decimos que Dios es nuestro Padre, lo lógico es que le demos honor. Si decimos que Dios es nuestro Señor, lo obvio es que lo adoremos con temor reverente. No importa si estamos en la sala de nuestra casa o si estamos en el lugar donde la iglesia se congrega, independientemente del sitio, mis hermanos, el Señor espera ser honrado por nosotros. Así que medite por un momento cómo es su adoración en medio de los servicios en línea. ¿Cuál es su actitud en este preciso instante? ¿Es una actitud de reverencia o de irreverencia? ¿Participas de la adoración? ¿Cantas? ¿Adoras al Señor? ¿O eres solamente un espectador de un video de YouTube? Bueno, cualquiera que sea la respuesta, quiero que sepas que tu actitud en la adoración demuestra lo que piensas acerca del Señor. Y para reforzar esto, yo quisiera citar un comentario devocional del pastor Joel Vicky sobre este pasaje, sobre este texto. Él dijo: la adoración genuina fluye del conocimiento reverente de quién es Dios. Tener en poca estima a Dios no puede conducir a la adoración. Hasta que no nos veamos a nosotros pequeños y a Dios infinitamente grande, no lo adoraremos como debemos y como Él se merece. En síntesis, iglesia, si consideramos que tenemos un Dios grande, utilicemos este tiempo para darle el honor que merece y cómo se lo merece. Por otro lado, es necesario recordar y tener presente que esta exhortación iba dirigida de manera particular a los sacerdotes. Y no es extraño que fuese dirigida a ellos porque los sacerdotes deberían ser los primeros en dar ejemplo de cómo es que se da una adoración reverente. Ahora bien, claramente bajo el nuevo pacto nosotros ya no tenemos estos sacerdotes levíticos que presentan sacrificios de animales, porque ahora tenemos un sumo sacerdote mejor. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote que ha presentado un sacrificio perfecto. Así que nuestra adoración es por medio de Cristo. Pero añadido a esto, el Nuevo Testamento nos enseña que los creyentes, todos los creyentes, también somos sacerdotes. No sé si usted recuerda lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. Pedro le habla a la iglesia y les dice: ustedes son un linaje escogido y ustedes son real sacerdocio, son sacerdotes. Por lo tanto, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de presentar una adoración reverente. ¿El pastor debe presentar una adoración reverente? Sí, pero no solamente él. Los que cantan en el ministerio de alabanza tienen que tener una adoración reverente, sí, pero no solamente ellos. Todos nosotros, todos los padres junto con sus hijos, tenemos la tarea de adorar con reverencia. Así que yo quiero animar a los hombres, cabeza de hogar, y si no hay un hombre, a las madres, cabeza de hogar, a que se apersonen de este asunto. Hermanos, si yo como líder del hogar demuestro pereza o irreverencia para con el servicio dominical, el resto de la familia va a notar esa actitud
y va a imitar esa actitud. Si yo no le doy importancia a la adoración de los domingos, los demás tampoco la van a ver importante. Pero si como hombre o como madre soltera yo tomo las riendas del asunto y enseño a los demás a adorar como se debe, entonces esa actitud cambia. Si les enseñamos a los niños que la clase del colegio virtual es importante, ¿cuánto más no vamos a enseñarles que el servicio de adoración es relevante? Ahora, tengamos en cuenta que esa enseñanza debe ser con amor. No vamos a ser unos militares rígidos, cuadriculados, regañones, que van a obligar a los demás a estarse quietos en medio del servicio. No se trata de eso. Ese no es el punto. Debemos enseñarles reverencia y eso requiere de enseñarlo con amor, pero al mismo tiempo la enseñanza empieza por el ejemplo. Yo creo que si los sacerdotes de la época de Malaquías se hubieran negado a recibir animales defectuosos, de pronto la actitud del pueblo en la adoración hubiese cambiado. Si como autoridad ellos les hubiesen recordado cómo debía ser la adoración, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero no fue así. En resumen, iglesia, debemos adorar al Señor con una actitud reverente porque Él desea una adoración que le brinde honor. Ese es nuestro primer encabezado. Segundo encabezado, segundo punto. Dios desea una adoración digna de su nombre. Este punto tiene mucho en común con lo que acabamos de leer, pero al mismo tiempo tiene sus particularidades. Entonces, leamos una vez más Malaquías del capítulo 1, pero desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara la puerta para que no encendiereis mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís: la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También decís: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica a un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. ¿Qué cosas tiene en común esta sección del pasaje con el encabezado anterior? Bueno, lo que tenemos en común es que en el versículo 12 y 13 Dios vuelve a hacer una referencia a la mala actitud del pueblo a la hora de adorar. Ellos están tratando la mesa del Señor como inmunda, como despreciable. Se refieren a la adoración como algo que les causa fastidio. Y eso es triste. No solo porque le sucedió al pueblo de Israel, sino porque hoy en día a muchas personas muchas personas tienen la misma actitud. Hay algunos individuos que en medio de la adoración no pueden disimular el fastidio que sienten al estar en el servicio.
No les gusta la adoración, no les gusta la predicación, no les gusta el predicador, no les gusta nada. Todo lo referente a la adoración congregacional les produce fastidio y hasta cuentan el tiempo y miran el reloj para saber cuánto falta para que el martirio que están viviendo termine. Y de alguna forma lo que está haciendo el Señor aquí es confrontando esa actitud. Dios sigue exhortando al pueblo por su adoración mediocre. Eso es lo que de alguna forma podríamos decir que tenemos en común con el punto anterior. Pero, como lo mencioné al principio, esta sección también tiene sus particularidades. En el versículo 10 y el versículo 14, el Señor demuestra mucha más firmeza en su desprecio por la adoración que el pueblo le brinda. Él les dice, yo no me complazco en vosotros, yo no voy a aceptar eso. Ojalá hubiese alguien que cerrara la puerta del templo para que no me traigan nada más. Maldito el que promete un buen sacrificio y da uno malo. En otras palabras, el Señor les dijo que entre lo mediocre y nada, prefiere nada. Si lo van a adorar con desprecio, si van a venir ante Él con fastidio, mejor no vengan. Y yo quisiera dar una ilustración muy coloquial de lo que está sucediendo aquí para que podamos entender un poco más la actitud del Señor. Y quiero dar una situación coloquial que suele suceder entre padres e hijos. En algunas ocasiones pasa que un padre de pronto le pide un favor a su hijo o le da una instrucción, pero el hijo obedece de mala gana, hace mala cara o hace el favor furioso. Ahora, si hay algo que mundialmente le molesta a los padres de familia, es eso. Incluso hay una frase muy famosa que dice, si va a hacer las cosas de mala gana, mejor no haga nada, ¿cierto? Bueno, algo similar, no igual, porque esto es mucho más grave, pero algo similar sucede en este pasaje. Entre una adoración mediocre y no hacer nada, Dios prefiere que mejor no se haga nada. ¿Por qué? Porque no es una adoración digna de su nombre, no es una adoración acorde con su persona. No sé si de pronto usted lo notó, pero desde el versículo 6 hasta el versículo 14, el nombre Señor de los ejércitos se repite 7 veces. Y también en el verso 14, Dios les dice, yo soy el gran rey. Entonces el mensaje es claro. Dios es el gran rey, merece una adoración digna de su nombre, una adoración reverente, y no está dispuesto a recibir menos que eso. O le damos todo o no le damos nada. Iglesia, en esta época de informalidad, debemos tener cuidado con llegar a creer que Dios se conforma con cualquier tipo de adoración que podamos ofrecerle. Es cierto que por las presentes circunstancias debemos participar del Día del Señor desde nuestros hogares, pero eso no significa que debamos dar una adoración mediocre. En ciertas ocasiones, consciente o inconscientemente, creemos que Dios debe sentirse conforme solo con el hecho de que pongamos el servicio desde YouTube, o que Él debería sentirse agradecido con nosotros porque sacamos tiempo de nuestra vida para escuchar un sermón. Pero, iglesia, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso yo les animo a que en este tiempo, en este día, procuremos darle al Señor la adoración que se merece. Y eso despierta una gran pregunta. ¿Cómo es la adoración que Dios merece o la adoración que Dios le agrada o la adoración que Él espera de nosotros? Bueno, en primer lugar, la adoración que honra el nombre del Señor es la que presentamos por medio de Cristo. La adoración que honra al Señor es la que presentamos por medio de Cristo. Efesios capítulo 2,
versículo 18 nos dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Note muy bien lo que dice el texto. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo espíritu. Mis amados, nuestra adoración, y esto quiero dejarlo muy en claro, nuestra adoración no es más aceptable por nuestra manera de vestir o por nuestra actitud. Nuestra adoración es aceptable gracias a los méritos de Cristo. Recuerden lo que les dije hace un momento, Él es el sumo sacerdote y al mismo tiempo es el Cordero sin mancha y sin defecto, cuyo sacrificio satisfizo plenamente al Padre. Y es gracias a ese sacrificio, es gracias a la obra de Cristo que tú y yo podemos reunirnos un domingo y adorar. Es gracias a Él. Esa es la adoración que honra a Dios, la que presentamos por medio de Cristo. Por otro lado, la adoración que es digna del nombre del Señor es también aquella que presentamos en espíritu y en verdad. Recordemos lo que Jesucristo habló con la mujer samaritana sobre la sobre la adoración en Juan capítulo 4, versículo 24. El Señor le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Iglesia, la adoración verdadera se da cuando el Espíritu Santo activa nuestro espíritu con la palabra de Dios. No podemos dar una adoración sin el Espíritu Santo y sin la verdad de las Escrituras. Así que, mis amados, si queremos darle al Señor la adoración que Él se merece, una adoración digna de su nombre, entonces esa adoración en primer lugar debe ser presentada por medio de Cristo y debe ser una adoración en espíritu y en verdad bíblica. Así que siempre que adoremos tengamos eso en mente. Adoramos por medio de Cristo y a través de la palabra de Dios. Ahora, para culminar con este punto y con estas aplicaciones, yo quisiera añadir algo más. Como lo vimos al principio, nuestra adoración externa dice mucho de lo que hay en nuestro interior. Si dentro de nosotros creemos que tenemos un Dios majestuoso, amoroso, misericordioso, bondadoso, omnisciente, omnipotente, trascendente, inmanente, sabio, paciente, inmutable, autoexistente y santo, si creemos eso de Él, entonces nuestra actitud externa debe mostrar reverencia. Si creemos eso acerca de Dios, tenemos que demostrarlo con nuestros actos. Por eso les invitamos a que en el servicio de adoración muestren reverencia hacia Dios. Desde la forma en cómo se visten hasta la actitud con la que se reúnen, exalten a Dios. Nosotros les animamos a que canten con devoción, con amor, con inteligencia. Les motivamos a que tengan su Biblia a la mano, a que tomen apuntes, a que se unan en oración con nosotros. Es más, utilicen la programación que les enviamos para preparar el corazón antes del servicio. Lean el pasaje que se va a predicar, mediten en las verdades que vamos a cantar y oren por sus pastores para que el Señor nos ayude en la exposición de las Escrituras. Utilicen la guía de estudio que siempre mandamos al final para que estén meditando en las verdades que Dios nos ha hablado. Mis amados, si creemos en un Dios grande, tratémoslo como tal. El Señor es digno de nuestra adoración. Démosle una adoración digna de su nombre a través de Cristo en espíritu y en verdad y con una actitud reverente. Palabras finales. Los creyentes debemos considerar cómo es nuestra actitud en medio
de la adoración. Debemos considerar que le estamos comunicando a nuestra familia con nuestras acciones en este tiempo. Nuestro ejemplo denota reverencia o nuestras acciones comunican que este tiempo es como cualquier otro. Debemos meditar en eso. Ahora bien, si quizás nuestra actitud en la adoración no es la que deberíamos tener, debemos preguntarnos por qué. Debemos tratar de identificar el por qué. Quizás no adoras a Dios como Él se lo merece porque sientes que Él está en deuda contigo o porque las cosas no están bien en tu vida ahora mismo. No sé, quizás estás pasando un tiempo difícil, pero bueno, cualquiera que sea la razón, tú tienes que recordar lo que Dios ya hizo por ti. En el Evangelio encontramos razones suficientes para adorar a Dios independientemente de cuál sea nuestra circunstancia. Iglesia, Él ha hecho tantas cosas por nosotros que todos los días tenemos razones para darle una adoración reverente. Y por último, si tú estás escuchando esto y crees que porque no eres creyente o porque no te comprometes a asistir a una iglesia, tú no necesitas adorar a Dios, pues quiero contarte y quiero que sepas que de acuerdo con la Biblia, todos los seres humanos fuimos creados para adorar. Ese es nuestro propósito. Tú necesitas adorar a Dios porque fuiste creado para eso. Así que tienes dos opciones y tienes que elegir. ¿Adoras a Dios y vives para lo que fuiste creado? ¿O te adoras a ti mismo y a los deseos y pasiones que tienes en tu corazón y lo que te ofrece el mundo? Bueno, yo te invito a que elijas a Cristo, porque en Él hallamos el verdadero sentido de nuestra existencia. Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio, aún en la cuarentena debemos darle a Dios una adoración reverente. Así que vamos a culminar este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nos sigues recordando que la iglesia no es un lugar. Y aunque extrañamos reunirnos, aunque extrañamos abrazarnos y anhelamos recuperar ese tiempo juntos, hoy tú nos has confrontado con nuestra actitud de la adoración desde el lugar en el que nos encontramos. Y si no hemos tenido una actitud correcta, hoy te pedimos perdón, Señor, por eso y te damos al mismo tiempo las gracias por mostrarnos cuán importante es para ti que te adoremos con reverencia en este tiempo, que con nuestras acciones te demostremos cuán importante eres para nosotros. Y sobre todo, gracias por ayudarnos a entender que la adoración de la iglesia no es más aceptable por la música, las luces o el show, sino que la adoración de la iglesia es aceptable gracias a nuestro sumo sacerdote, a Jesucristo. Y nuestra adoración es aceptable porque el Espíritu Santo nos lleva a adorar en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos toda la gloria a ti, nuestro Dios Trino, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.